Hola a todos, Dios me los guarde y me los bendiga. Bueno, hoy desde casita, ¿verdad? Como nos indican, vamos a compartir un pedacito de la palabra de Dios y vamos a estar en 1 Samuel 30 y es una historia muy linda y la mayoría se las voy a parafrasear para que me alcance el tiempo. Y dice aquí que David venía regresando con sus hombres de alguna batalla y cuando llega a su casa donde estaba su campamento, que dice la palabra de Dios que el campamento de él estaba en Neguev y en Sigar y que Amalek había llegado y había destruido ese campamento, se había secuestrado a todos los hombres y mujeres, niños que habían ahí, desde el más grande al más pequeño, y dice que a todos se los llevó, no mató a nadie, sino que se los llevó, se llevó animales, se llevó todos los tesoros que habían ahí y destruyó el pueblo, lo quemó. Imagínense, y cuando David llega con sus 600 hombres y ven aquello destruido, en ruinas y quemado, y ni una sola persona ahí, ¿verdad? Tampoco encontraron muertos, pero ellos se desesperaron y empezaron a llorar. Dice que lloraron con tanto lloro y dolor en su corazón por haber perdido a sus mujeres, a sus hijos, a su familia, con tanto lloro en su corazón que dice que les faltaba las fuerzas para llorar. Pero no les faltaban las fuerzas para maquinar cosas malas contra el mismo David, que era su líder. Vea qué tremendo. Para todos los que creen que siendo el rey David, siendo el ungido de Dios, no pasó cosas terribles, sí pasó cosas muy terribles, sin haberle fallado a Dios antes, mucho antes de eso. Sin haberle fallado a Dios, en un solo día David perdió su casa, perdió sus tesoros, perdió sus esposas, perdió sus hijos, ¿verdad? En un solo día. Y además de eso, perdió la confianza también del pueblo que se quería levantar contra él y ya estaban maquinando cómo apedrear a David. Pobre David, venía de una batalla, llega a donde están en el campamento y tiene el mismo dolor en el corazón que los demás. Si él también está sufriendo, él también está llorando. Lo único diferente de todo el pueblo, entre todos esos 600 varones, es que David se fortaleció en el Señor. Vea qué lindo. David se fortaleció en el Señor, dice en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué lindo. Y le dijo al sacerdote Abiatar: acércame el efod, que era ese traje especial que usaban para consultar a Jehová. Y él le consultó al Señor y David le dijo: perseguiré a todos los merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Vea qué lindo, ¿verdad? Entonces David partió con 600 hombres que le seguían y dice que de camino se encontraron a un muchacho que había sido abandonado por su antiguo dueño, por decirlo así, porque él era esclavo, era un egipcio, y dice que lo había abandonado hacía 3 días y 3 noches porque estaba enfermo, y hacía 3 días y 3 noches ese muchacho no comía, no tomaba agua, y David lo primero que hizo fue alimentarlo. Después de que lo alimentó bien y ya el muchacho recuperó sus fuerzas, le explicó todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y David le dijo: ¿por qué no me llevas donde están ellos? Y ella le dijo: solamente, le dice el muchacho, ¿verdad? Estoy parafraseando. Le dice: solamente si me prometes no devolverme al dueño que yo tenía antes y que no me mates. Y David le dijo que lo iba a cumplir. Entonces dice también que los 600 hombres que David llevaba, dice que 200 hombres no pudieron pasar del torrente de Besor porque venían cansados. Como se ve en las películas, muchas veces los soldados más los capitanes, los líderes, iban montados en un caballo o en un burro, como en el caso de David, ¿verdad? Muchas veces. Y todos los demás sí tenían que ir corriendo y corriendo detrás de él, imagínense. Y ellos venían de guerras, venían de un lugar lejano y llegaron a su campamento y lo encontraron como estaban. Y así David decide ir y seguirlos para rescatar a todo lo que le habían robado. Pues David alcanzó a Amalek, los destruyó a todos y recuperó a sus esposas, recuperó a sus hijos y así todos los soldados. Y dice la palabra de Dios en el versículo 21, dice: y vino David
a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, los saludó en paz. ¿Se acuerda? Dice que David los saludó en paz porque el pueblo se quería levantar en contra de David y apedrearlos, pero David no guardó ningún resentimiento, él los amaba y los perdonaba. Y dice que él los saludó en paz, pero vea lo que continúa diciendo en el 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y que se vayan a sus tiendas. ¡Ay, Dios mío! Estos hombres de verdad eran malvados. Y David los convence y les dicen que no podemos hacer tal cosa, que los mismos derechos tienen los que van a pelear al campo que los que se quedaron cuidando. Dice que los que se quedaron cuidando el bagaje, que eran las cosas que ellos usaban para ir de un lugar al otro, ¿verdad? Eran como unas carretas que ellos jalaban con un montón de cosas, y ellos se habían quedado guardando eso. Y David dijo que no era justo para ellos que solamente ellos retuvieran el botín que ellos habían recuperado, que era un botín bastante grande, porque no solamente recuperaron todo lo que se había llevado Amalek, sino también que todo lo que Amalek andaba destruyendo y tomando, David lo trajo y lo tomó para su propio pueblo. Entonces aquí tenemos una grande lección. Ningún liderazgo es fácil. Uno puede perder absolutamente todo lo que tiene en un solo día. En un solo día. Pero la diferencia está en buscar la presencia de Dios antes que cualquier otra cosa. Y la otra es que no le hagamos a los demás lo que a nosotros no nos gustaría que lo hicieran. Porque David actuó con paz en su corazón, con amor, con comprensión, con misericordia. Verdaderamente David se las traía. David verdaderamente tenía ese corazón semejante al de Dios. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Espero les haya gustado esta historia y aprendamos juntos. Hasta pronto.